Pero bueno, nos vamos a meter un ratito en temas un poco menos hermosos. ¿Lo viste a Milei? ¿Pudiste ver algo? No, Estuvo hoy en no. Rosario, el muchacho, y la verdad es que dio un discurso muy breve, muy chato, diciendo que Manuel Belgrano, la libertad, y que no esperaba a los burócratas para ir en busca de la libertad, y que la libertad se impone, no pide permiso, y vuelve a convocar el Pacto de Mayo, que se va a hacer el 9 de julio en Tucumán, e invita a todo el mundo, a todos los dirigentes que puede invitar, que veremos si están todos ellos o no. Pero ¿qué te parece? Porque Milei no es una persona que dé, que dé mucha presencia en público. No es un tipo que se muestre demasiado. La verdad es que tuvo Parece muy bastante, pocos actos. parece bastante fóbico, bastante reactivo a cualquier mirada que se posa sobre él, a cualquier ruido que haya cuando él aparece. Tiene una serie de... Bueno, el día que se haga un análisis completo van a salir a la luz muchos de los rasgos verdaderamente especiales en una persona de carrera política, en una persona exitosa en la política y que llegó al máximo nivel de responsabilidad del Estado. Hay una curiosidad política, histórica, que hay que reconocer, que no es solamente que la personalidad de Milei opera como una especie de explosivo que hace brotar todas esas potencialidades, pero que tiene también que ver con una sociedad que está manifestando un cansancio, una fatiga. El cansancio y la fatiga van desde la rabia hasta la desmoralización, pero tenemos que reconocer, yo personalmente, en los años del 83 hasta acá, nunca vi una Argentina tan desencantada, hablando masivamente. Después está la gente que tiene una militancia peronista, que tiene la militancia sindical o que tiene la militancia de Milei. Hay sectores activos de la sociedad que siguen vibrando con la política, pero la caída del registro dramático y el registro entusiasmante de la política es impresionante. Pues desde mi punto de vista es impresionante. Yo no lo viví nunca. En mi infancia era la infancia del Perón vuelve, y en un barrio humilde como el que yo vivía, todo el mundo estaba, bueno, no era tan público porque Perón estaba proscripto, había una fórmula peronista, pero no estaba Perón en esa fórmula, pero se respiraba la política. Y hoy no se respira la política, hay un estado de abrumamiento. Por supuesto, por suerte, y eso es un dato esencial, existe la organización popular, existe la organización de los partidos políticos debilitados y todos están. Está la central sindical, están las otras las centrales sindicales anexas, están los movimientos sociales. La parte orgánica de la militancia política resiste y sobrevive, pero el espíritu de masas de la política, yo personalmente, es una opinión que no tiene soporte en ninguna encuesta, en ninguna numerología, pero yo estoy convencido de que hay una retracción. Que es una retracción que viene de la pandemia, que viene del aislamiento, que viene del dolor de haber sufrido una. De eso no se habla porque parece que es alejar la cuestión de la política. Yo creo que ese tiempo de la pandemia alteró el pulso, alteró el ritmo de la vida de los argentinos y argentinas. ¿Y qué implica eso, no? Esa digamos, ese hartazgo de la política. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde nos lleva? ¿Quiere decir que se terminó todo, que se puede recuperar, que lo que hace falta? El otro día hablábamos, había venido acá a la noche Artemio López, ¿no? Y tuvieron una discusión interesante con Julia Estrada sobre qué es lo que pasa y qué es lo que determina también el fin de algún modelo. En este caso, este modelo que estamos atravesando, un modelo neoliberal, de aislamiento, de individualización, de destrucción, bueno, todo lo que sabemos. Ella traía a colación la cuestión de la discusión cultural, porque la gente soporta y sostiene a un dirigente que te está haciéndola pasar mal, ¿no? Porque no hay en este momento un descontento generalizado y todo el mundo saliendo a las calles, sino que incluso hasta se justifica y se mantiene en el tiempo un modelo de este estilo. Y Artemio decía, la sociedad no se derechizó, la sociedad lo que necesita es una nueva propuesta más revolucionaria, más a lo Néstor, que incluya, que devuelva la esperanza. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva esto que vos decís, este hartazgo total de la política?
Yo voy a ser muy cuidadoso A ver. con opinar sobre la descripción tuya. Los dos son amigos míos y tengo un gran respeto personal e intelectual por ellos. Me parece que hay razones de distinto tipo que se cruzan y no me parece que haya que contraponer. La Argentina está en un tiempo de cansancio, de fatiga, de agotamiento, porque se sucedieron cosas. Bueno, no hay que olvidarse que no está tan lejos el gobierno de Macri, ¿no? El gobierno de Macri fue un gran proceso de deterioro de la confianza en la política, de sensación de abandono por parte del Estado. Después vino la esperanza materializada en la decisión de Cristina y en el triunfo y asunción de Alberto Fernández. Yo no soy tan categórico en caracterizar la etapa de la presidencia de Alberto Fernández como un fracaso absoluto. Creo que eso no responde a la realidad. Lo que sí responde es juntar las condiciones en las que le tocó intervenir políticamente a Alberto Fernández, es decir, en primer lugar la condición de la pandemia, con una actitud muy temerosa de producir propuestas o producir acciones en el territorio político que pudieran alterar lo que uno podría decir, tranquilamente se podría decir que Alberto consideró que la decisión de Cristina estaba basada en la moderación de Alberto Fernández. Y eso no es un invento mío, eso está en... Yo creo que una propuesta que yo le hago a la audiencia, por lo menos a la audiencia que le interesen estas cosas, a visitar un texto, en este caso un texto audiovisual, que es absolutamente olvidado. Si uno hace una encuesta hoy, ¿qué opina de esto que se dijo? Nadie sabe de qué se habla. ¿Y saben de qué estoy hablando? Del discurso de Cristina Kirchner del 18 de mayo del año 2019, proponiendo la candidatura de Alberto Fernández y hablando de qué tipo de país íbamos a encontrar, porque la persona era la primera persona del singular, o la primera del plural. El mundo cambió y cambió para peor. La América, la región, decía Cristina, cambió y cambió para peor, y después decía, es necesario un gobierno es necesario una coalición electoral lo más amplia posible, y es necesario un gobierno lo más amplio posible. Eso fue lo que dijo Cristina, y de esos párrafos que estoy seleccionando nada inocentemente, no hay ningún registro, no hay nadie que diga Cristina se equivocó, Cristina tuvo razón pero no le hicieron caso, Cristina tuvo razón pero ella misma no fue... No hay el más mínimo debate, y ese fue un planteo rupturista, no era la Cristina del año 2010, del Bicentenario, encendiendo la llama con toda razón, y lo digo como persona que quedó fascinado por esa experiencia política, fascinado como por ninguna otra, incluida la de Néstor, porque a Néstor le tocó un rol importantísimo, porque Néstor condujo la salida de la peor crisis argentina en muchas décadas, pero le tocó gobernar un país que no venía del entusiasmo político, no venía de la pasión política, venía de la decepción, venía de ir a la plaza a protestar. Entonces, yo creo que ese discurso de Cristina Kirchner merecería, y mientras lo digo voy adoptando alguna responsabilidad en torno a eso, merecería que se arme una mesa de discusión, porque no es un discurso del pasado, es un discurso de hoy. Sí. Para entender lo que estás planteando, vos lo que decís es que tal vez habría que hacer un debate acerca de si ese discurso o ese análisis que hacía Cristina acerca del país que venía en el mundo, digamos, insertado en el mundo, tenía que ver con el consenso y con la moderación. Sí, la palabra moderación es una palabra que ensucia todos los discursos en los que aparece. Es como decía Borges del dragón. Cuando aparece el dragón ya sabes que no es un relato realista. La moderación le pasa lo que al dragón de Borges. Ya la palabra moderación enciende los espíritus, porque la política puede tener moderación, pero la política presupone necesariamente un momento de no moderación, un momento de decir hasta acá llegamos y a partir de aquí tenemos que hacer esto otro, porque la moderación en tanto valor absoluto, y el gobierno de Alberto Fernández lo demuestra, sin cargar las tintas, sin adulterar la realidad. El gobierno de Alberto fue un gobierno que de la moderación pasó al temor de la acción. Y tampoco la moderación y el temor de la acción son un problema personal de Alberto Fernández. Era la situación que había con un peronismo que no entablaba, no digo que se pusieran de acuerdo, pero digo blanquear ante la sociedad un debate, que no nos tuviéramos que enterar a través de
de registros agresivos de distintas corrientes que se criticaban mutuamente, sino que se blanqueara la existencia de dos propuestas y de dos, más que de dos propuestas, porque yo creo que eran totalmente sintetizables, de dos liderazgos que forcejeaban. Yo en algún momento en medio de la euforia que yo por supuesto compartí cuando Cristina hizo la propuesta de la amplia unidad y de Alberto Fernández como candidato, se me cayó en una nota que escribí para Página 12, que por suerte duró un día porque al otro día tuve que hacer otra nota, porque no sé qué problema tuvo la redacción de Página 12 y yo zafé, porque la primera de las notas decía no hay ninguna experiencia de gobierno compartido exitosa en la Argentina. Y citaba los casos de Cámpora y Perón, los casos de muchos casos. Y eso fue levantado en algún programa de esos en los que yo no figuraba ni a placer, ni ebrio ni dormido. Me citaban ahí el politólogo, ahí pasé a ser el politólogo Edgardo Moca, dejé de ser el charlatán de 678. Pero yo después me quedé con eso. Al final, esa cosa que me salió sin querer era real. El gobierno no es... En un régimen presidencialista, la presidencia no se puede compartir. Es uno o es el otro. Y está la famosa metáfora de la lapicera. Si uno revisa esos textos, se da cuenta que de lo que se estaba discutiendo era de eso. Que había alguien que tenía la lapicera y alguien que tenía la voluntad política o el pueblo consideraba, o la parte del pueblo que votaba esa fuerza, consideraba que tenía la estampa, la personalidad para concretarlo, ¿no? Y es interesante como para volver al punto de inicio de un poco lo que empezaba Carla en esta conversación, es la necesidad de volver hacia ese punto, desde dónde venimos, cuál fue el camino que se vino haciendo para, digamos, terminar justamente con un gobierno o con un presidente que es absolutamente todo lo contrario. La ruta de la llegada para mí es la combinación de dos cosas: la falta de resolución por parte del gobierno encabezado por Alberto Fernández de las cuestiones básicas, que eran, como quedó demostrado de muchas maneras, el problema de los ingresos. Había una buena situación laboral, pero los ingresos estaban casi estancados, y eso en una Argentina que hay que pensar que desde el 2003 hasta el 2015 tuvo una etapa de avances en las conquistas sociales, en los salarios, en la ocupación, que moldeó, que generó la mística de lo que se dio en llamar el kirchnerismo y después el cristinismo. No es la mística de una persona que habla en el patio de la Casa Rosada. Eso fue muy importante, fue un tejido espectacular de construcción política, pero ese discurso del patio no hubiera funcionado si no hubiera un pueblo que recuperaba el trabajo, que aumentaban los sueldos, que se relacionaba, aunque las condiciones materiales, digamos, fueran. Materiales, iba a agregar también las morales. Y las morales, sí. Porque la recuperación de la relación con la región, con Brasil, con los países más avanzados de esa época, crearon una mística. Como todas las místicas, tiene ciertos tópicos irracionales. Las místicas crean la sensación de que la política se hace desde la palabra, desde el fuego del líder que exhorta. Pero el líder que exhorta tiene que manejarse con la realidad que tiene. Es peligroso, mientras estoy diciendo esto se me ocurre, es peligroso el hecho de que el actual presidente de la República es un presidente amante de la relación líder-masa, sin ningún tipo de intermediarios, y que maneja con mucha, para mi gusto, no voy a decir que me gusta la oratoria de Milei, pero como posición de analista, yo creo que mete el cuchillo a fondo en heridas y en sinsabores y en sufrimientos del pueblo. No hay que ignorarlo, no hay que cerrarse frente a ese discurso, hay que discutir con ese discurso, pero asumiendo que ese discurso dice muchas cosas que la gente siente. Y que permea permanentemente. Totalmente. De hecho, mira, sobre eso me parece interesante, ¿no? Yo no lo tengo resuelto para nada. Lo de Cristina en el patio de las Palmeras, cargado de simbología, ¿no? El pueblo ingresando a la casa de gobierno, la líder cara a cara con los militantes, con los pibes, con las pibas, las banderas. Ella siempre reconocía las banderas, le decía que las corran para que todos puedan escuchar.
mucha simbología, muchísima, muchísima. Pero, como vos decís, estaba acompañado de una redistribución del ingreso, de crecimiento del empleo, de conquista de derechos, la verdad, un montón de cuestiones que mejoraban la vida de los argentinos. Entonces, la simbología venía a reforzar todo un modelo que ya de por sí en la materialidad y en la cotidianeidad tenía éxito. Ahora, Javier Milei se está recostando muchísimo sobre la simbología. Él se basa en eso, en la casta, la política no me deja, la libertad se impone. Ayer salió, y es algo que le preguntaba a la gente si lo iba a hacer más seguido, y él decía, bueno, si tengo tiempo en el almuerzo voy a charlar con ustedes. Sale con un mensaje en Twitter diciéndole hola a todos, y le respondía preguntas a la gente, preguntas desde cuándo se va a ir el cepo hasta cuál es tu fruta favorita, que hacen que él no necesita el patio de las palmeras porque estamos en otra época, Es otra porque época, él claro. también tiene otra construcción con la gente que lo sigue, no es una construcción física. Estaba leyendo el otro día sobre la figura del político influencer, que es un poco lo que es Milei, que es lo que fue Donald Trump, que es la de un tipo solitario, como un valor, no como una desventaja. Javier Milei no tiene fotos políticas, no tiene fotos con gente, no tiene fotos con la masa, no tiene fotos con gobernadores, no participó en ninguna negociación. La verdad que su gabinete encima es muy reducido, entonces las pocas fotos que hay también son chicas. Y eso es un valor. Lo ato tal vez al tema de la pandemia y a que todo el mundo se recostó también en la pantalla de su teléfono, y en general los influencers están solos, no se muestran con grupos. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar recostarse solamente en la simbología sin tener la otra parte que sí tenía Cristina, que sí tenía Néstor? Porque esa también... La gran pregunta con Milei, a fin de cuentas, siempre es cuánto tiempo, ¿no? ¿Le funciona esto? ¿Alcanza solamente con esa construcción del relato? A mí me parece que Milei es uno de los alumnos destacados. Voy a decir una barbaridad que me va a costar mucho enojo en las filas amigas. Es un intérprete destacado de Ernesto Laclau. La cuestión de la construcción de un pueblo. Okay. La construcción de un pueblo que se define desde el líder, se define desde las demandas populares, pero las demandas populares están aisladas. Lo voy a interpretar con un poco de arbitrariedad a Ernesto. Lo tenés permitido. Pero digo, las demandas están aisladas. Uno necesita más salario, el otro necesita más reconocimiento de género, el otro necesita más valoración de la juventud, y el líder lo que hace es concentrar en un solo mensaje, en un solo discurso y sobre todo en una sola figura las demandas. Y Milei lo hace muy bien, lo hace con una peculiaridad que no podía dejar de tener, que es también Laclau dice la construcción de un enemigo. Está el pueblo y sus enemigos. En la construcción de Néstor, sobre todo de Cristina, había el enemigo, no tardó en aparecer, incluso no hizo falta buscarlo porque apareció con el conflicto agrario, paró el país, incendió, degeneró, digamos. Entonces se construyó perfectamente la armonía populista del líder por un lado y el pueblo del lado del líder, y los adversarios o enemigos, según la retórica, del otro. Ahora, Milei está practicando la misma lógica. El problema es que los enemigos son el comunismo, claro. Rusia, que en realidad sigue siendo comunista, y los amigos son Estados Unidos, la OTAN, son los sectores más agresivos del capital financiero que están destruyendo la paz mundial, destruyéndola sistemática y fervorosamente. Esos son los amigos de Milei. Nos ha tocado un populismo que no nos gusta como nos gustaba el de Cristina. Desde el punto de vista de las formas de la construcción política, no digo que sean iguales, pero son análogos. Totalmente. Ahora, el problema es que nosotros perdimos populismo. Perdimos el populismo por la ecuación Cristina-Alberto y sus resultados. Quedó un presidente formal, sobrio, atenido a las reglas de juego, pero incapaz de mover las estructuras más elementales para mejorar la vida de la gente. Y del otro lado, un populismo que yo reivindico en la oratoria, en el fuego, en la caridad expresiva y en la caridad política, ciertamente, de Cristina Kirchner, pero que insiste sobre un tipo de Argentina que hoy ya no es que no exista en absoluto, pero no es la Argentina que está funcionando. Y creo que no es la Argentina que gana elecciones hoy. Y eso es, por ahí suena demasiado fuerte, pero yo creo
que un discurso de populismo peronista, somos peronistas populistas y nos la bancamos y vamos por la nuestra, ponele en las elecciones de medio término, sería un suicidio. Claro, digamos, quedarse con esa nostalgia y ahí me aparece nuevamente esa frase que generó tanta polémica para algunos del propio Axel Kicillof, ¿no? De hacer canciones nuevas. El primero que se impresionó... Con nuevas partituras. El primero que se impresionó por eso y metió violín en bolsa es el compañero Axel Kicillof. En esta misma mesa, yo no sé si estaba Carla, vos creo que no estabas, una mañana que se hizo una reunión del corte, yo venía entusiasmadísimo porque el día anterior Axel había dicho eso y yo venía con toda la carga retórica para alentar y qué sé yo, y lo invitan a Axel. Y reculó. Directamente hizo como que no me había oído. Obviamente yo no es un reclamo a Axel esto. Yo toqué una tecla que no era la tecla que había que tocar ese día. O sea, ya había habido mucho run run y es lógico que haya... Porque en este momento cualquier discusión en el peronismo, sobre todo si la interpreta Axel o la interpreta Máximo o la interpreta Cristina, suena a guerra interna. Y no es que suene porque todos somos mal pensados, sino porque tiene un antecedente. Yo creo que Axel hizo muy bien en meter violín en bolsa, el peronismo hizo muy bien en no convertir esa frase en una especie de eslogan que divida, porque yo creo que ahora la primera obsesión que tiene que tener una persona que quiere recuperar la democracia, el pueblo, es la unidad. Aunque vengan algunos compañeros y digan, con la unidad al final lo que hicimos fue elegir diputados y senadores que no votaron como había que... Sí, siempre te va a ocurrir eso en la política. El que me traiga porque Cristina tuvo ese problema, Néstor tuvo ese problema, ni hablar del peronismo durante la época de Macri, que se quedó prácticamente sin bloque porque se deshizo. Sí, sí. Entonces yo creo que el que subestima el problema de la unidad, lo voy a decir groseramente, no entiende de política, cree que la política es que el núcleo dirigente se ponga de acuerdo y desde ahí proyectar la política. Y además te sumo ahí otro factor. Ahora, la semana que viene, cuando vayan a encarar el tema de la ley bases, agarrate, digo, también para los sommelier de qué es la unidad y qué no es la unidad, porque tal vez tengamos un escenario de unión por la patria complicado para la ley bases, porque el objetivo, hasta donde entiendo, el objetivo principal era el rechazo del proyecto, y no había plan B, era el rechazo, punto. Y Unión por la Patria votó 99 en contra en diputados y 33 en contra en el Senado, para el objetivo, que era ese. Después, a nivel general, cuando vamos artículo por artículo, en la generalidad se vota en contra, salvo en algunas cosas. Pasó en diputados y pasó en el Senado. ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que la ley ya está aprobada, cada uno juega la que considera que es lo mejor para su provincia, que es lo que se está viendo. Ahora, cuando el proyecto vuelva a diputados, vos no podés hacerle cambios. Vos tenés que aceptar el proyecto inicial que mandó el gobierno. O rechazar. O aceptar los cambios, que es el proyecto modificado. Entonces, vos vas a tener el lunes, hay una reunión de bloque. Ya hay un límite para la modificación. Eso no está hay modificación. No se puede modificar. No se puede modificar. Vos lo que tenés que hacer es aceptar los cambios que vienen del Senado o rechazarlos. Si los rechazás, lo que validás es el proyecto original, claro, el que salió de diputados. Que se aprobó en diputados, claro. Si aceptás los cambios, tomás las modificaciones del Senado. ¿Cuál es la dificultad acá? Y no sé cómo va a resolver Unión por la Patria este debate, porque hay posiciones diferentes hacia adentro. Unión por la Patria rechazó, en los dos casos, rechazó el proyecto original y rechazó el proyecto con cambios. Entonces, ¿cuál es la posición que puede tomar ahora cuando vos lo que tenés que hacer es aceptar o rechazar los cambios? ¿Abstenerse? Puede ser. Como yo nunca convalidé esto, no convalidé ni el proyecto original ni el proyecto con cambios. Entonces yo me abstengo, esta no es mi discusión. Pero se complejiza. Pero en la hipótesis de la abstención ganan ellos, ¿o no? Siempre van a ganar ellos. Con cambios, bueno, sin cambios el proyecto sale, el proyecto ya está aprobado. Está bien, pero depende, si aceptás cambios, ¿qué cambios se aceptan? Por eso, bueno, ahí está la complejidad, ¿no? Porque ahí yo digo, bueno, ¿va a haber unidad en el voto de Unión por la Patria la semana que viene en el Senado para aceptar los cambios o para rechazar los cambios o para abstenerse y decir esta no es mi discusión? Porque válidamente va a haber quien aparezca en la reunión del lunes y diga, y yo no sé si el bloque va a tener una posición uniforme o no, veremos cuando se debata,
che, la verdad es que deberíamos aceptar los cambios porque en los cambios se sacó Aerolíneas Argentinas, se sacó Radio Televisión Argentina y se sacó el Correo Argentino de la lista de privatizaciones. Entonces, si yo apruebo los cambios... Se morigeró un poquito el río, un par de cosas hubo ahí, digamos. Saco 3 empresas, como ese ejemplo, saco 3 empresas que iban a ser privatizadas y por los cambios ya no van a ser privatizadas. Entonces, acompaño con mi voto ese cambio. Ahora, con Si tu no, voto... acompaño la privatización. Claro, pero con tu voto estás diciendo, bueno, también, así como saco estas 3, quedan las otras empresas también a privatizarse. Sí, es una ¿no? encerrona, eso es lo que estás diciendo, es una Es encerrona. una posición difícil, en donde algunos van a querer acompañar los cambios porque entienden que es ablandar un poco el proyecto que había salido de diputados, porque de todas las empresas que estaban para privatizar se salvaron 3, pero al mismo tiempo acompañando esos cambios estás validando que se privaticen las otras empresas. Sí, son malas las dos opciones. Sí, ese es son el todas problema. malas. Bueno, Son y todas entonces ahí, malas. ¿qué Bueno, pero pasa ahí con la cómo juega unidad, ¿no? el pragmatismo del bloque de Y Unión por la probablemente Patria en diputados. veamos posiciones diversas. Yo Sí, doy mi humilde opinión corriéndome de la cuestión técnico-política de las decisiones prácticas. Yo lo que digo es que en esta jugada hay que priorizar la unidad del espacio peronista y sus adyacentes. Sea cual fuera. Ganando esto, perdiendo lo otro, perdiendo esto, ganando lo otro. Hay que defender eso porque eso es lo que se está jugando, es el futuro de la representación política. Ya la batalla, si se quiere, entre comillas, la perdimos, Sí. porque la Sí, mejor, ya está. la mejor de las hipótesis es mala. Entonces, si la mejor de las hipótesis es mala, lo que hay que defender es el voto común de los diputados del espacio. Está Me bueno, parece a mí es que ese interesante lo que estás diciendo. Si tuviera alguna posibilidad de influir, que no tengo, No tenemos, no sería lamentablemente. ese el consejo.